Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Cuántas personas hoy en día no están tratando de ocultar sus malas intenciones o sus malos sentimientos? Lo hemos visto, por ejemplo, en algunos funerales, personas que están llorando, no tanto por el dolor de la pérdida de la persona que ha fallecido, sino por el remordimiento que tienen por no haber hecho lo que debieron de haber hecho en vida. Esto lo he visto en algunas oportunidades donde ha habido lágrimas, dolor, al punto que aquellos que están llorando quisieran enterrarse juntamente con la persona fallecida, pero no es tanto por la persona que partió, sino porque su conciencia no les permite el poder restituir lo que no hicieron en vida. Ahora, esto es lo mismo que pasó con los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo. Ellos edificaban y limpiaban los sepulcros de los profetas, no tanto porque ellos se lamentaban de que no habían recibido el mensaje de Dios sus padres, sino sencillamente porque ellos estaban haciendo esa demostración, digamos, social, para que no se les descubriera las malas intenciones de su corazón. Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 29, dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Es por eso que quiero hablarles en esta hora, bajo este tema, advertencia por esconder las malas intenciones. Esto prácticamente es lo mismo que se da hoy en día. Muchos están tratando de encubrir sus malas intenciones. Los fariseos lo estaban haciendo a través de limpiar, edificar y mantener bien una buena presentación de los sepulcros de los profetas, pero no era porque apreciaban el mensaje de ellos, sino para que no se les juzgara a ellos como personas malas. De ahí que Jesús le dice: «Ay de vosotros, fariseos hipócritas». Lo mismo miramos en nuestro tiempo. Estamos nosotros adormeciendo la conciencia por medio de declarar una falsa consternación. Hoy, ¿cuántos se están lamentando por lo que pasa en otras partes de la tierra, lo que pasa con el vecino, lo que pasa, y empezamos a lamentarnos? Sin embargo, cuando estamos nosotros haciendo ciertas declaraciones, algunas veces es porque estamos ocultando lo que realmente hay en el corazón. Eso trae un adormecimiento a la conciencia por el aparente aprecio a los mensajeros, por ejemplo, de Dios, por lo que dicen. Hay personas que empiezan a dar cierta declaración acerca de la predicación de la palabra o los predicadores, pero en el fondo no es tanto eso, sino que existe un rechazo hacia ese mensaje, como sucedió con estos fariseos, y por declarar que son mejores o más justos que sus antepasados malvados. De ahí que algunas veces hemos escuchado expresiones tales como: si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo no hubiese permitido que Jesús fuese crucificado. Yo nunca hubiese dicho que crucifiquen a este y suéltanos a Barrabás. Y creemos que nosotros somos más justos que aquellas personas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 8, dice: «El que encubre el odio es de labios mentirosos». ¿Qué es lo que estaban haciendo estos fariseos al estar limpiando los sepulcros de los profetas? Encubrir el odio que tenían hacia Cristo, encubrir el odio que tenían hacia Juan el Bautista, encubrir el odio hacia los que llevaban la palabra de Dios. Y hoy en día existe eso. Muchos tienen un aborrecimiento hacia Dios y a las personas. De ahí que la importancia de la opinión pública tiene más relevancia para unas personas que lo que Dios pueda decir. Y eso es lo único que les importa es la opinión de los demás, no la opinión de Dios, no el mensaje de Dios. Por eso, el encubrir el aborrecimiento hacia la palabra a través de la política, manejar con mucha astucia a esos niveles para ganar votos o ganar adeptos hacia un partido político, encubrir realmente el aborrecimiento hacia la palabra, realmente eso es hipocresía. Lo mismo sucede a nivel en el mundo en el cual nosotros vivimos, en la sociedad
personas que aparentemente aprecian la palabra, pero la están rechazando. Jesús tuvo que confrontar la hipocresía de aquellos que se alababan. En el versículo 31 dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. La confrontación con la historia. Jesús los está confrontando con hechos, hablando de los profetas, hablando de todos los mártires que han habido a lo largo de la historia en la palabra de Dios, y a través también de la confrontación con sus actos en el presente hacia el rechazo de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que se puede descubrir la mala intención de alguien? Importante es hablarle con los hechos de la historia, con los hechos del presente, pero también se tiene que confrontar con, como Jesús lo hizo, con las cosas que iban a suceder. Les está hablando de que algunos serían azotados en sus propias sinagogas y los iban a perseguir. De ahí que entonces, cuando la persona está siendo confrontada por rechazar a Cristo, ¿cuántos hoy en día están rechazando a Jesús? Pregunto, ¿usted ha oído el Evangelio? ¿Ha escuchado la palabra de Dios? ¿Usted la está rechazando? Usted está rechazando a Cristo, no está rechazando a la persona que está predicando. Cuando usted habla mal de los predicadores, usted no está tanto hablando mal de ellos, está hablando mal del Evangelio. Todos los predicadores tenemos nuestras faltas, nuestros errores, pero la palabra de Dios no tiene que ser rechazada. Y usted está tratando de justificar su rechazo hacia los predicadores, pero eso sencillamente, en el fondo, lo que está haciendo es rechazar el mensaje de Dios. De ahí que la confrontación con las obras futuras, por su mala siembra que estaban haciendo estos judíos, lo estaban realmente confrontando con esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en primer lugar, Jesús dice en el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Los que dicen que no son tan malos como los otros, teniendo las mismas intenciones, superarán en maldad a los hechos históricos. Es decir, cuando Jesús les dice, ustedes van a superar la medida de vuestros padres, porque sus padres, los antepasados, los que hicieron lo malo, lo hicieron con libertad, sin encubrirse, pero los fariseos estaban encubriendo su maldad, justificando sus malas actitudes, pensando que ellos no serían descubiertos. Entonces ellos superarían la maldad. Esto nos habla hoy en día que muchas personas que hablan mal del Evangelio, ellos van a superar en maldad a lo que sucedió en el pasado. Y no escaparán, como Jesús lo dice en el versículo 33, dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No van a escapar del infierno y no van a escapar de las consecuencias del presente también. Es por eso que nosotros debemos de entender que usted y yo no podemos decir que somos mejores que otros, mejores que los antepasados. Nosotros tenemos nuestra propia maldad. No andemos nosotros criticando, señalando a otros, sino que veamos realmente que en nuestro corazón hay maldad. No la justifiquemos, porque si eso lo hacemos, superaremos en maldad a los hechos que nos precedieron. Que Dios nos guarde y nos proteja. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.